Buenos días. Buenos días. Hola, Hola, ¿cómo están? hola, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Con sueñito. Me imagino. Hmm. Les voy a mostrar otra información más que le agregué ahí, po. Esta me la pasó un colega. Ok. Espero que la vean, pues, porque eso va para ustedes, digamos. Ahí les puse las charlas que están dando, ¿cierto? Para que las puedan ver. Hay un link de una prueba de admisión y aquí están los temarios de las pruebas. Ahí están las pruebas, ¿viste? Tiene la comprensión lectora, matemática, historia y ciencias, ejemplos, modelos de prueba, y hay una serie de informaciones. Vamos a ir a ver los modelos para que lo vean. Aquí está el temario de la prueba. Ondas, la onda la vimos en segundo medio. Mecánica lo vimos en tercero medio, parte de segundo y tercero. Energía, también lo vimos ahí. Electricidad y magnetismo, que es lo que estábamos viendo ahora, ¿te das cuenta? Entonces nos falta magnetismo. Ahí están los temarios, ¿lo vieron o no? Y aquí tienen los modelos de prueba. Y ahí fíjate bien todos los tipos de prueba que tienen. Tienen para poder resolver la comprensión lectora, matemática, historia y ciencia y biología, prueba de ciencia física, matemática, y tienen pruebas desde el año 2020, modelos de prueba, modelo de prueba de transición del año 2020 hasta el año
2005. ¿Las vieron o no? Esto fue publicado el 29 de julio del año 2020, Denre, página 123. Y ahí la puedes bajar. Entonces aquí tiene una serie de modelos de prueba que usted ya podría ir ensayando. ¿La están viendo, cierto? ¿Aló? ¿Las ven o no? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Todas esas pruebas usted las puede bajar, pues. Entonces ahí usted la guarda, ¿ves? La guarda en su computador, después lo borra ahí. Son 2,4 megas. Señor Fica, Sebastián. Buenos días, profe. Buenos días. Ahí tiene varias pruebas, ¿ves? Del año 2020 hasta el año 2005. Es cosa que las baje y las resuelva. Hay algunos modelos de prueba. Hay que esperar un ratito que se cargue esto. Esta es prueba de transición, ¿ves? Lo último. Ahí tienen algo sobre el modelo dinámico. Y sale la resolución, ¿viste? O sea, sale, te ponen una prueba y está la resolución. Y te da la opción. La luz, una onda pasa de un medio a otro conociendo su rapidez en el vacío. ¿Cuál de las siguientes opciones es el valor de la frecuencia del haz de luz? Se puede determinar la rapidez y ahí sale en la letra B. El índice de refracción depende del índice de refracción, porque n vale 1 afuera en el aire y al interior, ¿cierto? Vale el índice de refracción del medio, por lo tanto la velocidad de propagación al interior del vidrio o el del diamante, el cuarzo, ¿cierto? Disminuye. Y ahí sale la respuesta y sale la conclusión. Una onda recorre 24 metros en 2 segundos, entonces tiene la distancia, partido en 2 tiene la velocidad. Si su frecuencia es de 13, ¿cuál es el periodo? ¿Cuál es la longitud de onda? Entonces la onda, ¿cierto? Por 3, 1 partido por segundo igual a 12 metros partido por segundo, la onda vale 4. Tiene la longitud de onda de la onda que se propaga a través de la cuerda. Y ahí sí tiene un sinnúmero de pruebas que están con la resolución, ¿ves? Cada una de ellas. ¿Ya? Aquí usted tiene un gráfico velocidad-tiempo. Velocidad inicial 8, velocidad final 0 en 16 segundos. Con eso tú puedes calcular, por ejemplo, ¿qué puedes calcular? Puedes calcular la aceleración, por ejemplo. O puedes calcular la distancia recorrida por el móvil. Un medio ahí tienes el área de un triángulo, un medio de la base por la altura, un medio de 16 por 8, un medio de 16 por 8.
Entonces 8 por 8 te queda 64. Entonces puedes medir la distancia recorrida por el cuerpo y la magnitud de la aceleración. Entonces aquí debería ser la 1 y la 3. Es decir, debería ser, esa es la respuesta. La letra D. Veamos. La pregunta D es cierto, por lo tanto la correcta es la 1 y D, ¿ves? Y así, pues. Y ahí tiene otras pruebas más, ¿ves? Está bueno ese, profe, gracias. Sí, pues si están todas las pruebas, están resueltas y están explicadas y te dan la respuesta. ¿Viste? Y te la resuelven. Un cuerpo de 4 kilogramos describe un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir del reposo. Velocidad inicial 0, masa igual a 4. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza al cabo de un segundo si quiere una rapidez? Entonces, ¿ahí qué es lo que tienes que hacer? La masa vale 4 kilogramos. Parte el reposo, velocidad inicial 0. Me pide la magnitud de la fuerza. Si al cabo de un segundo, tiempo igual a un segundo, su velocidad, su rapidez es de 3 metros partido por segundo. Entonces con eso tú calculas la aceleración. La aceleración es la diferencia de las velocidades partido por el tiempo. La velocidad es de 3 metros partido por segundo la final, la inicial vale 0 partido por un segundo. Es decir, te queda 3 partido por 1, te queda 3 metros segundo cuadrado. Y la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. La masa vale 4 kilogramos, la aceleración que sacaste es de 3 metros partido por segundo cuadrado, así que te queda F4 por 3 son 12 kilogramos por metro partido por segundo cuadrado, y eso te da igual a 12 newton. Entonces la respuesta debería ser la letra A. Vamos viendo. Ahí está el concepto de la aceleración, ¿no es cierto? Y la fuerza. Ahí está la respuesta, 12 newton. La respuesta es la letra A. Aquí hay otro problema. Dice, hay un cuerpo de masa M desliza sobre una superficie sin roce, sin despegarse de ella. Sobre el cuerpo actúan únicamente el peso y las fuerzas F1 y F2 de magnitud representadas en la figura. Considerando que F1 es paralela a la, y a la superficie perpendicular a F2, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo? Entonces ahí tienes que la fuerza, ¿cierto? Igual al producto de la masa por la aceleración. Tienes la fuerza peso y tienes la F1 y tienes también la F1 y tienes la F2. Entonces, dice aquí sobre el cuerpo actúan únicamente el peso y la fuerza F1 de magnitud F1 y F2 de magnitud F2. Considerando que F1 es paralela a la superficie y perpendicular a F2, ¿cuál es la magnitud de la aceleración? Entonces, la suma de las fuerzas, entonces tienes que hacer 1 en el eje X. En el eje X, ¿quién está? F1. Y eso es igual a M por A. En el eje de las Y, hacia arriba tienes F2 menos el peso igual a 0. Entonces aquí la aceleración, ¿no es cierto?, sería igual a F1 partido por M. Debería ser la letra B. Vamos viendo, a ver si no estoy equivocado. La letra B, ¿ves? F1 partido por M. Porque es la única fuerza que actúa acá. Pues aquí tiene usted la normal y tiene el peso. Y eso debe ser igual a 0 porque no se despega. Pero obviamente quien le genera el movimiento hacia a la derecha es la fuerza F1. Así que te queda F1 partido por M. Un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud P se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, mientras sobre él actúa una fuerza de roce de magnitud Fr. Entonces tú te haces un dibujito, tienes la fuerza de roce contraria a la línea de movimiento, tienes la fuerza peso, P, tienes la normal. Dice, ¿cuál de las siguientes es correcta en relación a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? La magnitud de la fuerza normal actuando sobre el cuerpo es menor que la fuerza de roce. No, eso no es cierto.
porque son fuerzas que actúan en direcciones contrarias. Una que actúa en la vertical de la fuerza normal, actúa hacia arriba, y tengo la fuerza rosa que apunta en sentido contrario a la línea de movimiento. La situación descrita representa el caso en que FR toma su mayor valor. Tampoco sobre el cuerpo actúa al menos una fuerza en sentido contrario a la fuerza F. No necesariamente. La magnitud de la fuerza neta sobre el cuerpo es mayor que la fuerza de roce. El cuerpo va a adquirir una aceleración en sentido contrario. Debería ser la letra E. Vamos a ver. Aquí que dice que actúa en la letra C. Sobre el cuerpo actúa al menos una fuerza en sentido contrario a F. Claro, si hay una fuerza, el cuerpo va a adquirir una aceleración en sentido contrario a la fuerza de roce. No necesariamente. Así que sobre el cuerpo actúa al menos una fuerza en sentido contrario a la fuerza de roce. Porque obviamente para moverla tiene que existir una fuerza que sea contraria a la línea de movimiento y se mueva. La existencia de la fuerza rosa aparece debido a esa situación. Y así pues, chicos, mira, este dibujo, ¿cierto?, de las placas tectónicas. Ahí hay un proceso de divergencia, ahí están convergiendo, ¿cierto? Y ahí aparece, ¿cierto?, el borde convergente, divergente, borde transformante. Aquí hay un borde transformante, ese también es un borde transformante, este divergen. Esta placa se mueve hacia la izquierda y esta se mueve hacia la derecha. Esta, ¿cierto?, se mete debajo y esta también convergen. Entonces hay que buscarle cuáles son convergentes y divergentes. Convergen a un mismo punto, divergen, salen del mismo, y borde transformante, que son aquellos que se deslizan entre ellos. Aquí un problema de dilatación. Entonces aquí dice lo siguiente, dice, se registra la longitud que adquieren dos alambres P y Q. Aquí tengo el alambre P y el alambre Q. Este es un gráfico longitud versus tiempo, la temperatura en grados Kelvin, la longitud en metros, con largos L sub 0 y 2L sub 0. Al aumentar la temperatura, a partir de esos datos se construye gráfico de longitud versus tiempo. Y alfa, ¿cierto?, es delta L partido por delta T. Es decir, esa pendiente que está ahí es delta L partido por delta T. Y obviamente esta tiene mayor pendiente que esta otra, el alambre P. Es decir, su coeficiente de dilatación es mucho mayor que la Q. Entonces, a la temperatura T sub 3 que está aquí, ambos alambres experimentan la misma dilatación. Sí, puede ser, ahí porque llegan a un punto común. El coeficiente de dilatación térmica de P en T1 es menor que T2, mentira, porque esto tiene mayor pendiente, así que el coeficiente de dilatación es mayor en P que en Q. El coeficiente de dilatación es el doble, no necesariamente. El coeficiente de dilatación térmica de P es mayor que el de Q, sí, eso puede ser. Una, a la temperatura T2, el alambre Q se ha dilatado más que no, pareciera ser que cierto que esa es la correcta. La debe. El coeficiente, ¿cierto? La pendiente, nosotros sabemos calcular el pendiente, ¿no? ¿Se acuerda que lo hicimos varias veces para calcular la aceleración o la velocidad? En este caso la pendiente es mayor, así que debería ser que el coeficiente de dilatación de P es mayor que la de Q. Están poniendo atención, ¿cierto? Sí, pi. Ya. Dice, se tiene un pozo, te tienes que hacer un dibujito cuando vayas a hacer este problema ¿cuánto se llama? En el facsímil que te pasen, con lápiz grafito tú puedes hacer un dibujo. Entonces dice, tiene una profundidad de 10 metros. Entonces tú pones H igual 10 metros. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí?
¿Lo ven o no? ¿Sí? Ya, desde la superficie del agua hasta el nivel de agua que contiene. O sea, arriba vamos a colocar el 0. Si la magnitud de la aceleración de gravedad es de 10, G igual 10 metros segundo cuadrado. ¿Se recuerdan que en toda nuestra carrera que tuvimos de contacto como profesor y ustedes como estudiantes conmigo, siempre usamos G igual a 10 y no 9,8? ¿Se acuerdan de eso, no? Los pusimos, Sí. los pusimos de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú llegas a esta prueba, usan el valor G igual a 10. Entonces te estás acostumbrado a trabajar con 10 en vez de con 9,8. Entonces te piden determinar el trabajo mínimo que debe realizar un balde de 1 kilogramo. La masa del balde son 1 kilo y que contiene 5 kilogramos de agua. ¿Cómo se calculó? ¿Cómo se calcula el trabajo? El trabajo mecánico. ¿Cómo se calcula? Chicos, W, el trabajo, ¿cómo se calculó? Segundo medio. Fuerza por distancia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Despertaron? Estamos viendo. Hay 123 personas. Ah, no, hay 11. ¿Cómo se calculó el trabajo mecánico? El trabajo hecho por una fuerza es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso, la fuerza, ¿quién lo hace? La persona que sube, que es la tensión en el cable. La distancia, ¿cierto?, es la altura h. Por el coseno del ángulo. El vector tensión apunta hacia arriba y la altura hacia arriba. Así que te queda coseno de 0 grados. ¿Y coseno 0 grados cuánto vale? Coseno 0 grados ¿cuánto vale? 1. Entonces eso te queda T por H. La tensión que yo tengo que generar tiene que ser equivalente a la masa total por H, por la altura. Ahí. Y la masa, y la tensión una fuerza, y eso que tengo que multiplicarlo por G, la aceleración de gravedad. ¿Verdad? Porque es el peso, la tensión. La tensión apunta para arriba, el peso para abajo. Así que eso te queda por G. La masa total, en este caso es la masa del balde 1 kilo más la masa del agua 5, así que son 6 kilogramos. Por G, que vale 10 metros segundo cuadrado, por eso lo estamos usando.
metros partido por segundo cuadrado. Por h la altura, y la altura son 10 metros. Continuo abajo, W igual. Igual. 6 por 10, 60. 60 por 10 son 600. Ya 600 T, kilogramos, metros, segundo cuadrado son newton, newton por metro da joule. Veamos la respuesta, esa debería ser la respuesta, veamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La E. Pues, La E. vamos a ver. Ahí está, ¿ves? Trabajo, el peso, 6 por 10, 60, 600 joules, ¿ves? Esos problemas lo hicimos en clase, esos problemas lo hicimos en clase. ¿Se acuerdan o no? De todas estas cositas, No. como que no. Y en segundo medio entonces se fueron a comer la manzana. Tienen que acordarse porque esto les van a preguntar, pues si van a ganar esta prueba. Mira, un problema de segundo medio. Ahí, ese problema. Ese problema dice, se ponen en contacto térmico 2 kilogramos de agua. Entonces, tienes que... ya. M1. M1, ¿cierto? Es la primera cantidad de agua. ¿Cuánto vale esa cantidad de agua? ¿Eran 2 litros? 2 kilogramos. No, ahí dice 2 kilogramos. Pero es agua. Sí, pues, pero esperemos un poquito. Ya. Recuerda que hay un valor, la densidad. ¿Te recuerdas de la densidad? Densidad igual a masa partido por volumen. Masa, M, V el volumen. De ahí despejo la masa. M, igual. ¿Cuánto te queda? M te queda ρ por V, igual. Rho por V. ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1 gramos partido por centímetro cúbico. ¿El volumen cuánto es? Son 2 kilos, ¿no? O eso también lo puedes colocar como 2000 gramos. Ahí. ¿Ya? ¿A qué temperatura se encuentra? A 80 grados Celsius. Es 1. Le coloco etiqueta porque se refiere a la primera cantidad. De 1 igual a 80 grados Celsius. Ahí. Ya. Con 3 kilogramos a 50. Entonces lo mismo. Copiamos y pegamos. Y le cambiamos el índice porque es la segunda. ¿Son cuántos kilos? Son 3 kilogramos. Son 3000 gramos.
¿Y a qué temperatura están? A 50. Ya. ¿Qué es lo que obtengo de ahí? El calor cedido es igual al calor ganado. ¿Quién es el que va a perder? ¿Cuál de los dos está? Esto vale T1. ¿Quién está a mayor temperatura de los dos? M1. M1. Entonces, ¿quién va a perder? Este lo pierde, pues. Entonces le colocamos un signo negativo. Ahí, el que pierde. ¿Ya? Y esa es la transformación, ¿no es cierto?, de... Ahí, entonces vamos a ocupar esa ecuación. Entonces, ¿quién cede? ¿El calor cuánto es? Es M por C por delta T. Le colocamos el 1. ¿Por qué? Porque el que va a perder, por 1, el calor específico del 1 por sub 1 por el delta T1. Le colocamos el signo negativo. Ahí. Porque pierde. Y el otro gana. Entonces colocas lo mismo, pero con signo positivo. M2 por delta T sub 2. Ya. ¿Qué es lo que sé? C es el calor específico. Y para el agua, ¿cuánto vale? El C del agua, ¿cuánto vale? Vale una caloría por gramo por grado Celsius. Eso. Entonces, si tú te das cuenta, aquí tengo agua y tengo agua, por lo tanto estos dos son iguales, ¿no? Y eso es igual a C1 y ese es igual a C sub 2, porque son la misma los mismos materiales, agua con agua. Entonces en este caso se te va eso que está ahí. Ya. Aquí te queda menos. La masa M1, ¿cuánto era? 2000 gramos. Por delta T. El delta T, ¿cierto? La temperatura final. Acuérdense de esto, el delta temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí. La temperatura final es la de equilibrio, la que queremos. Porque nos están preguntando la temperatura final o la temperatura de equilibrio a la cual va a llegar el sistema. Recuerda que cuando yo coloco dos cuerpos en contacto, uno de ellos pierde energía y el otro gana energía. ¿Hasta cuándo se produce esa transformación? Hasta que
Las dos temperaturas son iguales. La temperatura inicial, ¿cuánto es? 80 grados Celsius. Para el 1, la temperatura inicial. Igual. ¿Cuánto es la otra masa? 300 gramos. Por esto que aparece aquí. Obviamente tengo que producir ahí los cambios. Eso es un por. Y también un por. Y esto vale 50. ¿Qué puedo hacer ahí? Tengo ahí una igualdad. El que manda, ¿cierto?, es la multiplicación, porque eso está encerrado en paréntesis, y puedo eliminar los 3 ceros. ¿Verdad? Y puedo eliminar los gramos. Entonces todo eso de ahí desaparece. Vamos a anotarlo aquí abajo. Y hacemos desaparecer eso. Desaparece. Y eso desaparece. Y de aquí ahí, ¿qué es lo que hace el 2? El 2 multiplica TF menos 2TF menos 2TF, y te queda menos con menos da más, ¿o no? 2 por 80 son 160. ¿Qué cosa? Grados Celsius. Y esto que está aquí son 3TF. Me faltó el igual ahí. Ahí. ¿Y qué hace el 3? También multiplica al 5. ¿Y eso de cuánto te queda? Menos con menos, más por menos te queda menos 150. ¿Qué cosa? Grados Celsius. Y de ahí despejamos. Te queda menos 2T, menos 3T, te queda menos 5T. TF. Lo paso hacia el lado izquierdo de la igualdad. Y esto te queda menos 150, igual, menos 150, menos 160, te queda menos 310, ¿no? 150 más 160, 6, 5 son 11, sí, 310. Multiplicamos todo eso por menos 1. Y al multiplicar todo eso por menos 1, nos queda lo mismo. Pero si los signos negativos. ¿Y qué hacemos de ahí? Nos queda TF igual. ¿Qué está haciendo el 5? El 5 está multiplicando, pasa al otro lado. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cuántos me quedan? Ya están los 11. Partido en 5. ¿Y eso cuánto es? 310 dividido en 5. ¿62? Vamos a ver. 310 dividido en 5. 62. 6, Perfecto. Usted no va a tener calculador ese día en la prueba. Y la temperatura final entonces, o común. Vamos viendo la respuesta. Ahí está la resolución. Aplicar la ecuación. Y ahí está la respuesta, ¿ves? Pum. Mire todos los procesos que hicieron acá. ¿Ves? Y yo lo hice ocupando menos argumentos, reemplazando los datos, y llegamos al mismo resultado, 62 grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta, ¿cierto?, es la D. Todas estas cosas lo hicimos en clase, ¿vos? Y esto lo hicimos en segundo medio. Dilatación térmica, temperatura, dilatación térmica, conducción del calor, calorimetría, calor cedido, calor absorbido. Y llegamos hasta los cambios de fase. Entonces, si te das cuenta, en estas pruebas que te van a tomar, te están preguntando puras cosas que tú hayas visto en que hayas hecho en clase. Ahí ya viene todo lo que es el asunto de la biología, ¿cierto? Ahí podrán preguntarle a la profesora especialista en esto.